hola, qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia Electoral a la semana, que hoy se encuentra en Coahuila de Zaragoza en el marco de este observatorio judicial electoral que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos y quiero decirle que hoy vamos a presentarle este programa dedicado a una de las sentencias que analizaron aquí las y los expertos, uso indebido de programas sociales. Así es que primero déjeme presentarle a nuestros invitados. Quiero saludar con mucho gusto al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Lucy, por la invitación. Muy contento de estar aquí en este espacio de comunicación del Tribunal Electoral. Pues bienvenido y muchas gracias. Desde luego vamos a saludar a la doctora Jessica Esquivel Alonso, profesora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por tu presencia, por tus conocimientos en el marco de este evento y ahora mismo vamos a platicar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lucy, por abrirnos este espacio y especialmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues muchas gracias. Las presentaciones, los temas, lo primero que ponemos en la mesa. Pero yo quiero saber de mis invitados, ¿qué importancia tienen estos ejercicios? ¿Qué representa que un tribunal se abra de capa totalmente, permita inclusive la crítica, permita el señalamiento? Doctor. Sí, es muy importante, Lucy. Esto se llama, en la teoría de la administración y en la teoría política, rendición de cuentas. Es decir, por un lado, es un ejercicio de democracia participativa, deliberativa, porque los expertos, los ciudadanos, las ciudadanas tienen posibilidad de evaluar, de comentar, de profundizar y, como tú dices, Lucy, de criticar las sentencias del Tribunal Electoral, conocer sus alcances, cómo votaron los magistrados, si se votó por mayoría, por unanimidad, cuáles fueron los argumentos más importantes, los contraargumentos, qué criterios se establecieron. Entonces, es bien importante este ejercicio del Tribunal Electoral. Y yo te comentaba antes de filmar, de grabar estas entrevistas, que ojalá lo hicieran los demás poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, en los 3 niveles de gobierno, los estados, los municipios, los órganos autónomos. La sociedad merece conocer cómo resuelven, cómo actúan, cómo determinan sus decisiones las autoridades. Entonces, creo que es un espacio muy interesante de reflexión académica, teórica, pero también reflexión ciudadana sobre la salud de un tribunal, pues garante de los principios democráticos en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Pues aquí en medio de esta infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila nos reunimos nuevamente después de 2 años estar completamente dominados por la pandemia y volvemos a los observatorios y volvemos con mucha fuerza. ¿Qué representa este observatorio para la Academia Interamericana de Derechos Humanos? Pues bien, es un esfuerzo en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la Escuela Judicial Electoral y desde luego, bueno, con la universidad, ¿no? Con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que ya se extrañaba. La verdad es que estos espacios, esta cercanía, esta actividad, este trato directo se extrañaba. Habíamos estado haciendo estos ejercicios de manera virtual, pero regresar a lo presencial da vida y llena de mucha energía revisar además temas tan interesantes como el que convoca este observatorio. ¿Y cuál sería el mensaje a la ciudadanía? Que se está trabajando en el tribunal, pero que se aceptan críticas, que se aceptan opiniones. Exactamente, creo que es una gran oportunidad para discutir las sentencias, que además es la manera en la que los jueces electorales comunican, a través de sus sentencias. Entonces es una posibilidad de criticar, pero también de acercar a la sociedad en un lenguaje más sencillo, en un lenguaje crítico, en un lenguaje quizás también comprometido con las resoluciones y socializa
el quehacer de un órgano jurisdiccional y lo complementa con una perspectiva académica, que parece un ejercicio muy interesante. En efecto, doctor Cárdenas, me gustaría preguntarle, bueno, nada más es criticar por criticar, estamos buscando la mejora jurisdiccional, estamos buscando que más voces se sumen a esta creación de derecho que hacen a veces las sentencias. Claro, sí, desde luego el papel de los tribunales en México y en el mundo, pues es definir el derecho, ¿no? Es verdad que en un principio el derecho está en las leyes, en los códigos, en la Constitución, pero el derecho realmente viviente, como dicen los teóricos, el derecho en acción, el derecho vivo, es el derecho de las sentencias de los tribunales, porque ahí se señala o queda patente, pues, qué significa una norma, una regla, un principio jurídico. Hoy, por ejemplo, en la mañana, no me quiero adelantar, pero discutíamos si los partidos podían mentir, bueno, para decirlo simple, en su propaganda. Y entonces fue muy interesante el debate con las colegas, con el colega, porque bueno, había panelistas como Jessica que dicen, bueno, los partidos tienen que actuar rectamente, deben garantizar el derecho a la información y no deben mentir. En cambio otros, como en mi caso, sosteníamos, bueno, que no podía un tribunal censurar a los dirigentes de un partido porque hiciesen apreciaciones incorrectas o en todo caso hasta dijeran mentiras, que le corresponde a la sociedad evaluar si es conveniente votar por un partido mentiroso o que hace apreciaciones incorrectas de la realidad. Entonces todas las sentencias del tribunal tienen que ver con aspectos importantes de la vida nacional. Desde luego esas sentencias, como bien lo señalas, Lucy, sí modulan, matizan, precisan el alcance de los derechos, de las obligaciones, de los partidos, de los funcionarios, de los ciudadanos. Así es. Doctor Cárdenas, doctora Esquivel, yo quisiera, pues bueno, ya entrar en tema, por favor, doctora, contextualizar el tema que les tocó a ustedes, pues muy polémico, uso indebido de programas sociales. ¿Qué pasa? ¿Es un delito electoral? ¿Es una falta electoral? ¿Hay que blindar los procesos? Pues de todo eso se habló. Yo quisiera que nos compartieras nuestro modelo de comunicación política. ¿Todavía es efectivo? El tribunal está luchando con todo lo que puede, ¿verdad? Pero ¿qué más hay que hacer? Sí, bueno, pues es una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo muy compleja, porque efectivamente tenemos un modelo de comunicación que parecería que quedó rebasado por la realidad, ¿no? Como bien apuntaba el doctor Cárdenas. Tenemos un modelo de comunicación muy confeccionado, con muchas reglas, pero que también hay que reflexionar. Esas reglas se crean por una situación específica, responden a una situación histórica de nuestro país, ¿sí? Si hemos estado poniendo algunos límites, es porque se ha incurrido en abusos que a su vez genera violaciones y afecta a otros bienes también muy importantes, ¿no? Decíamos hace un momento, quizás desde mi punto de vista, uno de los principales valores es establecer esta cancha pareja de la que hablábamos, ¿no? Que es se traduce en una igualdad de oportunidades para todos y todos. Y el uso de los recursos públicos pues tiene que verse con mucha cautela, porque al final del día cuando nos adjudicamos, bueno, más bien cuando los partidos políticos probablemente se pueden adjudicar un programa social o pueden beneficiarse del capital humano a su disposición, como son los funcionarios públicos, pues están ejerciendo un poder y un ejercicio de recursos, ¿no? Entonces, más allá de que efectivamente pueda polemizarse si debemos o no permitirles decir mentiras, porque alguien dirá por ahí, bueno, si les quitamos las mentiras a los políticos, ¿qué queda? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, más allá de eso, creo que el foco también está en esa posibilidad o no de atribuirse recursos públicos que creo que en este momento pues, son muy importantes visualizar, fiscalizar y tener en cuenta que no se
haga un aprovechamiento excesivo de este tipo de situaciones. En efecto. Muchas gracias. Y doctor Jaime Cárdenas, vamos aterrizando este punto a lo concreto. ¿Qué pasó en esta sentencia que usted analizó? Bueno, estas eran dos sentencias, la 68-2021 y la 231-2021. En esas sentencias se discutían temas relacionados con programas sociales, pero acerca de si era permitido o prohibido difundir, o como dijo Jessica en la mesa, si un partido podía apropiarse de algún programa social. Doctor, lo voy a interrumpir porque vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema interesantísimo. El doctor Cárdenas nos va a decir ya exactamente en qué consistió ese análisis, qué se le criticó y qué se le dijo que estaba bien al Tribunal Electoral. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso y vamos a platicar precisamente de lo que nos quedamos en el bloque pasado, doctor. ¿De qué van estas sentencias? Bueno, son dos sentencias, como dije, 68 y 231 del año 2021, y en ellas se analizaba si los partidos podían apropiarse en su propaganda, en la difusión de sus contenidos ideológicos, de los programas sociales del gobierno. En un caso el tribunal dijo que sí podían, y en otro caso, que es el que tiene que ver con las mentiras, el tribunal dijo que, bueno, siempre y cuando no se mintiera, no se engañara a la población, porque se podía violar el derecho a la información. La reflexión que en lo particular yo hice, bueno, es que eso era interesante, desde luego, porque la relación entre programas sociales y propaganda de los partidos, derecho a la información, libertad de expresión, pero que desde mi punto de vista lo importante en el caso de los programas sociales es que estos no se usaran para condicionar, comprar, presionar el voto. Hay que decir que de acuerdo a la ley general en materia de delitos electorales, el hacer uso indebido de programas sociales con esta finalidad, comprar el voto, coaccionar el voto, es un delito. Claro. Pero es un delito que nuestra Constitución y la ley de delitos electorales lo considera un delito grave. Cuando dice eso la Constitución, significa que el infractor, el que cometió el delito, no tiene derecho a la libertad bajo fianza. Ese delito amerita lo que se llama prisión preventiva oficiosa, es decir, tiene que seguir su proceso. Está tipificado estando entonces detenido. Y son delitos que están tipificados en el artículo 7, 11, 11 bis, 14 de la Ley General de Delitos Electorales. Entonces, es un hecho grave. Sin embargo, pues no hay muchos casos, no respecto tanto al tribunal, sino a la Fiscalía especializada en atención de delitos electorales, en donde esos hechos hayan llegado a condenas judiciales. En México, desgraciadamente, por temas probatorios, ¿no?, es muy complicado, muy difícil probar que un partido, que un funcionario público, que una persona está usando los programas sociales para comprar el voto, para coaccionarlo, para condicionarlo. Entonces no hay muchas sentencias, o no hay sentencias condenatorias en materia penal. En el caso del INE y antes IFE, hay una discusión, al menos teórica, académica, para que el tema de la compra de los votos y la coacción del voto no se analizara solamente en un sentido coactivo, represivo, sino también preventivo.
Claro. pero si se ve preventivamente el tema, cómo evitar que esto se dé, cómo evitar, por ejemplo, que los programas sociales de un gobierno del PAN, del PRI, del Morena, de cualquier partido, use los programas sociales para decirle a la gente, si no votas por mí, te quito el programa. Entonces, ¿cómo hacerlo preventivamente para no llegar al tema penal o al tema de responsabilidad administrativa? Y para esto creo que no se ha hecho en la legislación lo adecuado. Entonces, seguramente esta discusión que teníamos en la mañana, si hubiese un ánimo político adecuado en México, podría implicar una reforma legal, Claro, para darle al INE y desde luego al Tribunal Electoral más facultades, más competencias en aras de prevenir prácticas indebidas como la compra y coacción del voto. ¿Por qué son indebidas? Porque esas prácticas vulneran un principio fundamental de la democracia, que es la equidad, el piso parejo, que todos participen en las contiendas electorales pues con los mismos elementos, claro. con los mismos recursos, porque si un partido en el gobierno pues tiene emplea los programas sociales que aplica ese gobierno para beneficiarse electoralmente, pues está rompiendo el principio Claro. de equidad. Y estábamos oyendo las estadísticas de que representa que el gobierno en el poder, ¿verdad? El partido en el poder normalmente va ganando más y Sí, más y más, ¿no? sí, bueno, otra compañera del Tribunal Electoral lo expuso muy bien, cómo hay un estudio de un politólogo norteamericano, Presovsky, que señala que los partidos en el poder tienen pues la posibilidad estadísticamente de ganar, ¿no? Ella decía en 5 ocasiones ganar en 4 o en 3. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Entonces, si además tienes los programas sociales, que en un país como en México son muy importantes por los problemas de desigualdad y de pobreza, pues imagínate, y los usas para condicionar el voto. Te doy el programa social, pero vota por mí. O si no votas por mí, te quito el programa social. Así es. Pues eso es imperdonable, es un delito. Pero, repito, tenemos que hacer algo más en la legislación, seguramente también con los criterios jurisprudenciales del tribunal para combatir esas prácticas Gracias, doctor. indebidas de compra y coacción. Muchas gracias, doctor. Eso nos deja un panorama muy claro y yo te preguntaría, entonces, que la sentencia del Tribunal Electoral, ¿cómo ataja? ¿Cómo llega? ¿Qué efectos tiene? Sí, bueno, pues en realidad tenemos dos sentencias que tienen, parecería, dos consecuencias distintas, ¿no? En una sentencia, como bien lo apuntaba el doctor Cárdenas, efectivamente se reconoció que era uso indebido de programas sociales y en otra se dijo que no. Aparentemente habría una contradicción o dos criterios discrepantes. Pero, sin embargo, ajá, el análisis que se hace, y esto hay que ser pues muy estrictos, el análisis se circunscribe específicamente a un análisis de contenido, es decir, a identificar, en este caso, en las expresiones, en una que fue una expresión en Twitter a través de las redes sociales oficiales del partido y del dirigente, y en otra que fue en un spot de 30 segundos. Entonces, literalmente lo que estaban haciendo es identificar si las palabras expresamente se podía identificar si se estaban apropiando de ese programa social. Sin embargo, y mi reflexión iba para allá, creo que tenemos un campo de oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos utilizar, que además en estos dos spots, también hay que decirlo, se dieron en la pandemia, en una situación de estado de excepción, de sanidad, y en un momento en el que todas y todas estábamos, además de esta desigualdad social, vulnerables por un tema de salud, donde veíamos en riesgo nuestra salud. Entonces, la comunicación desde luego que importa, y más si viene de las autoridades, de los partidos políticos y de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos permitir que se nos mienta con temas que involucran nuestra salud? Aquí está como el énfasis. Entonces, un elemento que probablemente es un campo de oportunidad para el juez electoral es hacer un análisis de contexto. Las sentencias se analizan caso a caso y
Y claro, los temas de uso indebido de programas sociales en otras circunstancias probablemente llevarían a una reflexión distinta. Pero en un caso de pandemia creo que implican, además de lo que dice la ley, pues una responsabilidad social del partido político. Creo que la ciudadanía merece información veraz y en ese sentido también creo que el tribunal puede, con ocasión del análisis de este tipo de información controvertida, utilizar una herramienta y hacer un análisis con un matiz. Es decir, estamos hablando de libertad de expresión, sí, ciertamente, pero una vertiente que tiene que ver con más próxima al derecho a la información, donde sí se exige esta veracidad, al menos en temas que son estrictamente excepcionales en materia electoral, porque la materia electoral dice, podemos hacer excepciones en educación, en salud, y entonces subrayamos salud, pero esta información tiene que ser veraz, ¿no? Sobre todo en este contexto. Claro. Entonces mi opinión iba en ese sentido y sostengo que el tribunal ha sido coherente en la mayoría de sus sentencias, pero que sí advertimos algunos campos que podrían suscitar nuevas reflexiones. Así es. Y vamos a las conclusiones. 3 minutos tenemos para los dos. Y yo le preguntaría, COVID, proceso electoral, qué difícil situación y cómo esta sentencia apoyó, ¿no?, a las y los mexicanos. No, yo creo que sí fue muy importante. En los picos de la pandemia del COVID vivíamos ciertamente una situación excepcional como sociedad, como país, el propio gobierno, los partidos. Entonces, en esas situaciones de crisis excepcionales, pues sí, tal vez Jessica tenga algo de razón, ¿no? En esas situaciones excepcionales, pues todos merecemos una comunicación lo más posible apegada a la objetividad, que no falsee, que no mienta. El tema era que un partido, no vamos a decir cuál, un partido decía que las vacunas las iba a entregar gratuitamente y que parte de su financiamiento público, la mitad, iba a estar destinado a la compra de vacunas. Lo que, bueno, en un sentido estricto, no era del todo verdadero, porque quien define el gasto en el país, el gasto público, pues es la Cámara de Diputados y los ejecutores del gasto, que son los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Un partido político no puede definir o no puede establecer en qué se gasta o no el dinero de todos, el dinero de los contribuyentes. Es la Cámara de Diputados en primera instancia y después en su aplicación la Secretaría de Hacienda y sus funcionarios. Entonces, en ese sentido, el partido decía una mentira. Bueno, sí, porque no era totalmente cierto que él pudiera disponer el destino del gasto. Así es. Pero pues en un sentido un poco más amplio, con más flexible, tal vez esto la doctora Jessica no le parezca, pues el partido es de un gobierno, ¿no? O el gobierno es de un partido emanado de un partido político. Entonces el gobierno emanado de ese partido pues estaba comprando las vacunas y desde luego estaba definiendo cómo gastar los recursos públicos. O sea, tampoco era del todo falso, ¿no? Técnicamente no era cierto, pero en un sentido amplio o lato tampoco era del todo falso. Y eso es lo que analizaron en este espacio. Y eso es lo que se analizó, pero algunos quisimos comentar otros temas relacionados con los programas sociales. Esto que ya mencioné, del condicionamiento. Te doy el programa, pero votas por mí, o te lo quito si advertí que en tu colonia no votaron por mí. Doctor, o en tu nos pueblo. Tenemos que ir. Ya nos vamos. Ya nos vamos, nos están diciendo que nos vamos. Bueno, ahora Jessica, para que tú cierres. Jessica, bueno, pues muy breve nada más, por favor. Pues nada más dejar en claro que este es un tema que viene en las próximas elecciones, es un tema delicado, desafiante. Y sí, exactamente, y lo dijo aquí el doctor Cárdenas, así que pues será motivo de otro conversatorio y de otro tiempo contigo, Lucy. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes que nos siguieron a través de Justicia Electoral a la Semana. Nos vemos la próxima.